Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice obtener el intervalo solución de la desigualdad y me dan esta desigualdad. Bueno, primero que nada tenemos que saber que esto es una desigualdad simultánea porque está delimitada por ambos lados. Pero, antes que nada, ¿qué es eso de desigualdades o qué? Yo sé que muchos no están familiarizados con las desigualdades, así que vamos a tratar de hacer un repaso extremadamente rápido de desigualdades. Primero que nada, para poder saber que estamos tratando con desigualdades, debemos de saber que está la aparición de algo que se le conoce como símbolos de desigualdad. Estos símbolos de desigualdad son los siguientes: es menor que, mayor que, menor igual que y mayor igual que. Entonces, es muy importante saber que el mayor es la apertura y el menor es la colita. Ejemplo, nosotros tenemos 5 es menor que 7. Es correcto, se cumple la desigualdad. Pero también podemos decir que 7 es mayor que 5. Si nos damos cuenta, nosotros lo estamos leyendo de izquierda a derecha. 5 es menor que 7, porque recuerden que la apertura es el mayor y la colita es el menor. 5 es menor que 7. Pero también lo podemos leer como 7 es mayor que 5, ¿verdad? Si lo leemos de derecha a izquierda, que también se puede representar como 7 es mayor que 5 y es exactamente lo mismo. Ahora, necesitamos saber que en las desigualdades vamos a tratar con dos tipos de intervalos: los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. Entonces, en los intervalos abiertos yo voy a tener los siguientes símbolos. Voy a tener el menor que, voy a tener el mayor que, voy a tener los paréntesis y una bolita sin colorear. Así lo vamos a dejar ahorita. Ahorita voy a explicar cómo se aplica cada uno de estos, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así. En los intervalos cerrados yo voy a tener menor igual que, mayor igual que, representación de corchetes y una bolita coloreada. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los intervalos abiertos y los intervalos cerrados? Me dice la principal y la gran diferencia es que en los intervalos abiertos no va a tocar el valor, mientras que en los intervalos cerrados sí va a tocar el valor. Vamos a verlo en un ejemplo un poquitito más claro, ¿no? Necesitamos saber que hay tres tipos de notaciones de las desigualdades. Está la notación de desigualdad, la notación gráfica y la notación de intervalo. Entonces voy a poner aquí, desigualdad, notación de desigualdad, notación gráfica y notación de intervalo. Ahí está. Intervalo. Recuerden, aquí es notación, ¿no? Pero no va a poner notación. Notación de desigualdad, notación gráfica y notación de intervalo. Ahora, supongamos que yo voy a poner una desigualdad. Supongamos x es mayor que 4. Así se lee. X es mayor que 4. Si nos damos cuenta, yo estoy poniendo un símbolo de un intervalo abierto, ¿verdad? Y se lee x es mayor que 4. Gráficamente lo que yo voy a hacer es ubicar este valor de 4 en la recta numérica y poder interpretar la desigualdad. Aunque también podemos ubicar, ¿no?, el 0, el menos infinito y el infinito. No es obligatorio ni necesario, pero los podemos ubicar. Entonces, ubicamos el valor de 4, 1, 2, 3, 4 y ahí está. Aquí voy a utilizar esta notación que es utilizado para la notación gráfica. ¿Qué me dice? Que es una bolita sin colorear cuando es un intervalo abierto. ¿Cómo sabemos que es un intervalo abierto? Pues cuando se aparezca cualquiera de estos símbolos. Si hubiera sido mayor o igual que, entonces es un intervalo cerrado y la bolita tendría que ser coloreada. Entonces tenemos que aquí vale 4, ¿verdad? Ahora, leemos la interpretación de la desigualdad. X es mayor que 4. X es mayor que 4. O sea, cualquier cosa que sea mayor que 4 le va a pertenecer a X. Entonces, ¿qué cosas son mayores que 4? El 5, el 6, el 7, el 8. Entonces, todo lo que sea mayor que 4 se va a ir para la derecha. Así que gráficamente se va a representar de esta manera. Y en notación de intervalos siempre nosotros vamos a poner lo siguiente: X pertenece a, y vamos a utilizar esta notación, paréntesis o corchetes, según sea intervalo abierto o cerrado. Como en este caso particular es un intervalo abierto, yo lo voy a representar mediante paréntesis, siempre empezando con el número menor hasta el número mayor. Entonces yo voy a tener que empiezo desde el 4 con un intervalo abierto. X pertenece al intervalo de 4 hasta... ¿Y hasta dónde se va? Pues hasta el infinito, porque todas estas cosas que son mayores que 4 se van hasta el infinito. Entonces, X pertenece al intervalo abierto con 4, infinito, y los infinitos siempre van a ser intervalos abiertos. Siempre, porque obviamente no vamos a saber cuál es el valor de infinito a tocar. Ahora,
Si nosotros tenemos un intervalo cerrado, vamos a hacer exactamente el mismo problema, pero con un intervalo cerrado. Tenemos x es mayor o igual a 4. Nótese que ya estoy utilizando el mayor o igual y aquí nada más será el mayor. Y lo vamos a representar gráficamente, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, ubico el 0, ubico el menos infinito, ubico el infinito, 1, 2, 3, 4, aquí está el 4. Ahora, lo voy a representar con un intervalo cerrado. El intervalo cerrado es con una bolita coloreada y me dice que x es mayor o igual a 4. Es decir, todas las cosas que sean mayores o iguales a 4 le van a pertenecer a x, de igual manera se va a ir para la derecha. Y esto se va a representar como x pertenece a... Y vamos a empezar siempre con el menor hasta el mayor. Pero vean la gran diferencia. Ahorita ya es un intervalo cerrado. Eso significa que lo voy a representar con un corchete, pero solamente la parte del intervalo cerrado. Es decir, x pertenece a intervalo cerrado de 4, como llega hasta infinito, se va a representar con un intervalo abierto, porque recuerden que el infinito siempre se representa con un intervalo abierto. Siempre, siempre. Entonces, ¿cuál es la principal y gran diferencia con el intervalo abierto y con el intervalo cerrado? Aparte de los símbolos, ¿no? Porque aquí es una bolita sin colorear, aquí es una bolita coloreada, aquí es un paréntesis, aquí es un corchete, aquí es mayor que y aquí es mayor igual que. La gran diferencia es que me está diciendo que x es mayor que 4. O sea, cualquier cosa que sea mayor que 4 le pertenece a x. Cualquier cosa que sea mayor que 4, pero no 4, no 4, o sea, puede ser 4.1, puede ser 4.00000000001, pero no 4, no puede tocar el valor de 4 cuando es un intervalo abierto. Sin embargo, cuando es un intervalo cerrado, sí puede tocar el valor de 4, porque se lee mayor igual que. Entonces, cualquier cosa que sea mayor igual que 4 le va a pertenecer a x. El intervalo cerrado sí toca el valor, el intervalo abierto no toca el valor. Entonces, ahora sí, ya tenemos una pequeña introducción de cómo se representan las desigualdades, ¿no? ¿Cómo se representan las desigualdades? De esta manera, son intervalos abiertos, cerrados. Tenemos tres tipos de notaciones: desigualdad, gráfica e intervalo. Pero no sabemos cómo resolverlas. ¿Cómo diablos resolvemos una desigualdad? Muy sencillo. Vamos a resolver una desigualdad sencilla, suculenta, sabrosa, ¿no? Pero antes de empezar a resolver una desigualdad, vamos a recordar una ecuación de primer grado con una sola incógnita. Por ejemplo, 2x es igual a 8. Si nosotros la resolvemos, vamos a tener que este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. X es igual a 8 sobre 2 y x es igual a 4. Sabroso, suculento. Ahora vamos a escribir exactamente esto mismo, pero en notación de desigualdad. Sería 2x es mayor que 8. ¿Cómo se resuelve una desigualdad? Una desigualdad se resuelve exactamente igual que una ecuación de primer grado con una incógnita, salvo por una pequeña excepción. Si la x es negativa al momento de pasarlo al otro lado, yo tengo que invertir el sentido de la inecuación. Ejemplo, ahorita es positiva, no pasa absolutamente nada. Este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y x va a ser mayor a 8 sobre 2 y x va a ser mayor a 4. Ahí está, sabroso, suculento. La ecuación de primer grado con una sola incógnita me dice, pues x va a valer 4 y ya está, solamente 4. Esta en la notación de desigualdad me va a decir x es mayor que 4, o sea, cualquier cosa que sea mayor que 4 le va a pertenecer a x. En pocas palabras, una infinidad de valores. Entonces, la diferencia de una desigualdad a una igualdad es que en la igualdad solamente un valor cumple con la igualdad y en la desigualdad es una infinidad de valores. Pero ahora vamos a ver lo que les mencioné, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo menos 2x mayor a 8. La x es negativa. Entonces, como quiero pasar este menos 2 que está multiplicando, dividiendo a este lado, yo lo voy a tener que hacer de la siguiente manera. X es, y cambio el sentido de la inecuación. El sentido de la inecuación, porque la x era negativa. Entonces, si es mayor que, va a pasar a menor que. ¿Sí o no? Cambio el sentido de la inecuación. Entonces, esto me quedaría como x es menor que 8 entre menos 2. Y x va a ser menor a. Más entre menos es menos. 8 entre 2 son 4. Sabroso, suculento. Ahí está. Entonces, esa es la gran diferencia. Se resuelven igual que una ecuación de primer grado con una incógnita, salvo que cuando la x es negativa y la vamos a pasar, vamos a dejar la x sola, entonces tenemos que cambiar el sentido de la inecuación. O si lo queremos ver de una manera más sencilla, es
Si yo tengo una desigualdad A es menor que B, por ejemplo, y yo multiplico todo esto por un número negativo, por ejemplo menos C, entonces tengo que cambiar el sentido de la ecuación y me quedaría menos AC mayor que menos BC. Ahí está, sabroso suculento. En pocas palabras, cuando yo multiplico la desigualdad por un signo negativo o un término con signo negativo, yo tengo que cambiar el sentido de la inecuación. Ahí está. Entonces, una vez dicho esto, ahora sí, vamos a empezar a resolver este problema, que es una desigualdad simultánea. Simultánea porque ya les dije, tiene delimitación por ambos lados. Así que, ahora sí, vamos a empezar a hacerlo. Traté de resumir lo más que pude de desigualdades, lo más que pude. Si tienen problemas con desigualdades, vayan a mi canal. En mi canal tengo explicadas desigualdades y tengo un montón de ejercicios de desigualdades. Entonces, ahí búsquenlos si todavía no quedó claro esto. Entonces, vamos a resolver esta desigualdad, ¿no? Tenemos que dejar la X completamente sola en medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, este 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando hacia ambos lados, porque es simultánea. Entonces me quedaría menos 3 que va a multiplicar a 3, menor que 4x más 7, menor que 9 por 3. Sabroso suculento. Ahora, menos 3 por 3 es menos 9, menor que 4x más 7, menor que 9 por 3 son 27. Ahora, este 7 que está estorbando, está sumando, lo voy a pasar restando a ambos lados. Me quedaría menos 9 menos 7 es menor que 4x, menor que 27 menos 7, sabroso. Ahora, menos 9 menos 7 son menos 16, menor que 4x, menor que 27 menos 7 son 20. Ahora, queremos dejar a la X completamente sola. Este 4 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo a ambos lados. Y me quedaría como menos 16 entre 4 es menor que X, menor que 20 entre 4. Sabroso suculento. Ahora, menos entre más es menos, 16 entre 4 son 4, menor que X, menor que 20 entre 4 son 5. Ahí está, ya tenemos la solución de la desigualdad, pero me están pidiendo en notación de intervalo. Vamos a hacerlo también en su representación gráfica y en su notación de intervalo, pero antes tenemos que saber que esta no es la única manera de poder resolver una desigualdad simultánea. No es la única manera. Yo también puedo hacer lo siguiente. Yo puedo agarrar esto como una sola desigualdad y esto como una desigualdad. Entonces yo voy a resolver dos desigualdades completamente diferentes y me quedarían como menos 3 es menor que 4x más 7 entre 3 y me va a quedar otra desigualdad que vamos a resolver ahorita. Y me quedaría como 4x más 7 entre 3 es menor que 9. Ahí está. Entonces yo tengo dos desigualdades completamente diferentes. Así que empiezo a resolverlas dejando a la x completamente sola. Este 3 que está dividiendo lo paso multiplicando y me quedaría menos 3 por 3 es menor que 4x más 7. Menos por más es menos, 3 por 3 son 9, menor a 4x más 7. Sabroso suculento. Ahora este 7 está estorbando, está sumando, lo paso restando. Menos 9 menos 7 es menor a 4x. Menos 9 menos 7 son menos 16, menor a 4x. Y este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. Menos 16 entre 4 es menor que x. Menos entre más es menos, 16 entre 4 es 4 menor que x. Sabroso. Ahora, vamos a resolver esta desigualdad. Este 3 que está dividiendo lo paso multiplicando y me quedaría como 4x más 7 es menor a 9 por 3, ¿sí o no? Vamos a hacerlo con otro color, ¿no? Me quedaría como 4x más 7 es menor que 9 por 3, son 27. Entonces 4x va a ser menor a 27. Este 7 que está sumando lo paso restando, menos 7. 4x va a ser menor a 27 menos 7 son 20. Y por último este 4 que está multiplicando lo paso dividiendo. X va a ser menor a 20 entre 4 y x va a ser menor a 5. Si nosotros unimos esta x, porque estamos hablando de la misma x, me va a quedar como x es menor a 5 mayor a menos 4. Y es exactamente lo mismo a esto. Y ustedes me van a decir, entonces ¿por qué haces este método contra este método? Este método es muy efectivo, eficaz y rápido siempre y cuando la x esté únicamente en medio, únicamente en el centro. Este método sirve muchísimo cuando la x está en el centro, pero si la x estuviera en los extremos, entonces es un poquito complicado
complicado pasar todo al centro. Entonces, este método lo vamos a utilizar cuando tengamos x únicamente en el centro y este método lo vamos a utilizar cuando tengamos x en los extremos. Entonces, son dos maneras diferentes de poder resolver desigualdades simultáneas. Ahora, vamos a hacerlo con su representación de intervalo, que es lo que me pidió el problema. Pero primero que nada vamos a hacerlo con su representación gráfica, porque a mí me gusta resolver las desigualdades con las tres notaciones diferentes. Entonces, vamos a resolverlo primero con la notación gráfica. ¿Cómo lo hacemos con la notación gráfica? Pues recuerden, ubicamos en nuestra recta numérica 0 y los valores que tenemos, ¿verdad? Menos 4 y 5. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4. Aquí está mi menos 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está mi 5. Verificamos, ¿es intervalo abierto o cerrado? Es un intervalo abierto, entonces lo vamos a representar con bolitas sin colorear. Sabroso, suculento. Ahora, vamos a leerla por partes. Me dice, menos 4 es menor que x, o a partir de x yo puedo leer, x es mayor a menos 4. X es mayor a menos 4. ¿Qué cosas son mayores a menos 4? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, cualquier cosa que sea mayor a menos 4 le pertenece a x. O sea, cualquier cosa que se vaya para la derecha. Entonces, a partir de aquí, todo lo que se vaya para la derecha le pertenece a x. Ya está esta parte leída. Ahora, vamos a leer esta parte. X es menor a 5. X es menor a 5. ¿Qué cosas son menores a 5? 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, todas las cosas que estén a la izquierda del 5 le van a pertenecer también a x. Como tiene delimitación por ambos lados, el único intervalo solución va a ser esto que está aquí. Que no se confundan, no es nada más de menos 4 a 5, no. Es una infinidad de valores, porque está menos 4, menos 3.1, menos 3.2 y así, ¿no? Todos los números decimales. Entonces, esta es la notación gráfica y su notación de intervalos se va a representar de la siguiente manera. X pertenece a, recuerden, si es intervalo abierto es con un paréntesis y siempre vamos a iniciar del menor. Entonces, X pertenece a paréntesis, el menor es menos 4, 5 con un intervalo abierto también. Entonces, X pertenece a la notación de intervalo de menos 4, 5 y este sería el resultado de este problema. Yo sé que me la mamé mucho porque una vez más, traté de dar todo el tema completo de desigualdades. Yo sé que es imposible poder darlo en un solo problema, pero si tienen dudas, vayan a mis videos de desigualdades. Tengo videos de desigualdades y créanme, resuelvo un montón de ejercicios y de ahí pueden practicar bien sabroso, bien suculento. Entonces, el resultado de este problema sería esto. Y bueno, vamos a resolver el problema que dice: determinar el conjunto de solución de la siguiente desigualdad. Primero que nada tenemos que saber que esto es una desigualdad de segundo grado. Ya no es una desigualdad de primer grado como la anterior. Es una desigualdad de segundo grado que se tiene que resolver de una manera un tanto diferente a la desigualdad anterior. Pero, gracias a la desigualdad anterior ya más o menos tenemos algo de noción sobre desigualdades. Entonces no pasa absolutamente nada. Voy a explicar todos los pasos para poder resolver una desigualdad de segundo grado. Primer paso, paso número 1, dejar todos los términos de un solo lado y del otro lado dejar un 0. En este caso ya está hecho. 9x² menos 4 es menor que 0. Ya está hecho, ya no tenemos que hacer ese paso. Segundo paso, que también puede ser el último paso, no pasa absolutamente nada si lo ven en el segundo o al final, verificar el símbolo de la desigualdad. El símbolo de desigualdad, siempre que tengamos menor o menor igual que, nos va a interesar el signo menos. Si tuviésemos mayor o mayor igual que, nos va a interesar el signo más. ¿Por qué el signo menos y el signo más? Porque aquí me está diciendo que 9x² menos 4 es menor que 0. ¿Y qué cosas son menores que 0? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, es decir, los números negativos. Entonces, cuando tengamos menor que o menor igual que, nos van a interesar los negativos. Cuando tengamos mayor o mayor igual que, nos van a interesar los positivos. Entonces, esto ahorita lo vamos a pasar a segundo plano, lo vamos a utilizar al final, pero no lo pierdan de vista. Ahora, tercer paso, factorizar esta expresión. Como sea, la vamos a factorizar. En este caso es una diferencia de cuadrados perfectos, un DCP. Recuerden, yo tengo a más b que multiplica a menos b, que es un binomio conjugado, y me da como resultado a² menos b², que es una diferencia de cuadrados. Entonces yo voy a pasar de esto a esto.
¿Cómo? Ah, pues de la siguiente manera. Primero necesito obligatoriamente dos términos. Un término, dos términos. Vamos bien. Ahora necesitamos uno positivo y uno negativo. Vamos bien. Uno positivo y uno negativo. Ahora tenemos que sacarle raíz cuadrada a los dos términos. Entonces sería la raíz cuadrada de 9x cuadrada y la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 9x cuadrada es 3x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Si ambos tienen raíz cuadrada exacta, entonces cumple con la forma de la diferencia de cuadrados perfectos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es tomar esto como A y tomar esto como B. Entonces vamos a pasar de la forma de diferencia de cuadrados a binomio conjugado y me quedaría A más B, pero ¿cuánto vale A? A vale 3x más b, que es 2, que multiplica a menos b, o sea 3x menos 2, sabroso suculento, menor que 0. Ahora, el siguiente paso es obtener los puntos críticos. ¿Cómo vamos a obtener los puntos críticos? Cada uno de los factores yo los voy a igualar a 0 y voy a despejar el valor de x, es decir, 3x más 2 es igual a 0, y me quedarían 3x es igual a este 2 que está sumando, lo paso restando, menos 2, y x va a ser igual a menos 2 tercios, ahí está. Ahora, este factor, 3x menos 2 es igual a 0, el menos 2 que está restando lo paso sumando, 3x es igual a 2, y x va a ser igual a este 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo, 2 tercios, sabroso suculento. Ahora, estos dos valores yo los voy a ubicar en la recta numérica. Entonces tenemos nuestra recta numérica, aquí tenemos menos infinito, aquí tenemos infinito, aquí tenemos el cerito, aquí yo voy a poner el 2 tercios y aquí yo voy a poner el menos 2 tercios. ¿Con qué tipo de intervalo? ¿Abierto o cerrado? Es un intervalo abierto, entonces representamos con una bolita sin colorear. Ahora, tenemos que saber que todo esto es un intervalo. Todo esto es un intervalo y todo esto es un intervalo. Entonces tengo tres intervalos diferentes. Lo que yo voy a hacer es agarrar un valor, el que yo quiera de este intervalo, y sustituirlo en estos factores. El que yo quiera. ¿Qué valor voy a agarrar de este intervalo? Tengo desde menos infinito a menos 2 tercios. ¿Cuánto vale menos 2 tercios? Son como menos 0.6, ¿no? Entonces voy a agarrar menos 1. ¿Qué les parece? Menos 1. Me quedaría como 3 por menos 1 más 2. Recuerden, lo sustituyen estos factores, que multiplica a 3 por menos 1 menos 2, ¿sí o no? Menos 2. Esto me va a quedar como más por menos son menos 3, más 2, que multiplica a más por menos son menos 3, menos 2. Esto me va a quedar como menos 3, más 2 es menos 1, que multiplica menos 3 menos 2 son menos 5, y esto va a ser igual a menos por menos más 1 por 5 son 5, sabroso suculento. Ahora, voy a agarrar un valor de este intervalo, el que yo quiera, y lo voy a sustituir también aquí. Voy a agarrar el 0, entonces me quedaría como 3 por 0 más 2, que multiplica a 3 por 0 menos 2. Ahí está. Entonces esto me va a quedar como 3 por 0, pues es 0 más 2, que multiplica a 3 por 0 son 0 menos 2. Y esto va a ser igual a 2, que multiplica a menos 2. Y esto es igual a más por menos son menos, 2 por 2 son 4. Sabroso suculento. Ahora, agarro un valor de este intervalo, el que yo quiera, y lo sustituyo también aquí. Voy a agarrar el 1 positivo. Entonces me quedaría como 3 por 1 más 2, que multiplican a 3 por 1 menos 2. Entonces esto va a ser igual a 3 por 1 son 3 más 2, que multiplica 3 por 1 son 3 menos 2. Esto va a ser igual a 3 más 2 son 5, que multiplica 3 menos 1 es 3 menos 2, perdón, es 1, ¿verdad? Y 5 por 1 es igual a 5. Sabroso suculento. Ahora, ¿yo para qué hice esto? Yo hago esto porque los valores que me den negativos, ¿por qué negativos? Por este signo, ¿sí o no? Todos los valores que me den negativos van a ser mis soluciones de la desigualdad, y aquellos valores que sean positivos no me van a interesar. Pero si tuviéramos aquí mayor, entonces me interesarían los positivos, pero como tenemos menor, los que me interesan son los negativos. Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es el intervalo que me dio un número negativo al sustituir? Este es el único que me dio un número negativo. Entonces, la única solución de esta desigualdad es esto que está aquí. Así que vamos a decir que x pertenece al conjunto de valores de menos 2 tercios, hasta 2 tercios con intervalos abiertos, y este sería el resultado de este problema.